Dentro de tu computadora de escritorio hay más de una docena de ubicaciones diferentes de memoria y almacenamiento donde se pueden encontrar datos. Específicamente, todos tus videojuegos, aplicaciones y archivos están almacenados en el disco duro y el disco duro. Sin embargo, cuando cargas una aplicación o un videojuego, gigabytes de datos se transfieren a las memorias DRAM, la VRAM en la tarjeta gráfica y muchas otras ubicaciones de memoria en toda la CPU y en toda la GPU, lo que te permite explorar de manera fluida enormes mundos 3D y entornos inmersivos. En cambio, si tu computadora solo usara algunas de estas ubicaciones de memoria, entonces el juego tardaría días en cargar y funcionaría a paso de tortuga, o estaría limitado a los gráficos más simples. La ciencia e ingeniería detrás de cómo se almacenan los datos y archivos es increíblemente complicada, así que hemos dividido este video en 3 partes. Primero, crearemos una visualización para demostrar la razón fundamental por la que las computadoras necesitan tantas ubicaciones diferentes para almacenar datos. En segundo lugar, investigaremos las estructuras nanoscópicas, los diseños físicos y las limitaciones de cada dispositivo y ubicación, y veremos cómo funcionan. Y en tercer lugar, exploraremos los sistemas de memoria y almacenamiento de datos de última generación que se utilizan dentro de los servidores de inteligencia artificial y los centros de datos. Básicamente, exploraremos todos los aspectos de la caché, la memoria y el almacenamiento dentro de las computadoras de escritorio y los servidores de inteligencia artificial, y te mostraremos cómo funciona todo. Así que vamos a empezar. Más de una docena de ubicaciones diferentes de memoria y almacenamiento parecen muchas. Entonces, ¿por qué tu computadora necesita todas ellas? Bueno, la idea principal es que cada tipo de memoria tiene una capacidad de almacenamiento, tiempo de acceso, ancho de banda y costo muy diferentes. Por ejemplo, los discos duros y las unidades de estado sólido, disco duro, tienen muchísima capacidad de almacenamiento y son baratos, pero tienen tiempos de acceso y ancho de banda muy malos. En cambio, la memoria caché del CPU tiene tiempos de acceso rapidísimos y un ancho de banda alto, pero es cara y no almacena mucha información. Básicamente, ninguna ubicación de memoria tiene 5 estrellas en todos estos atributos. Sin embargo, al conectarlas todas y usar controladores de memoria y algoritmos sofisticados para mover los datos entre ubicaciones, tu computadora puede funcionar con 5 estrellas combinadas en todos los aspectos. Aquí están las especificaciones de cada una de estas ubicaciones de memoria. Sin embargo, estos números son bastante aburridos y fáciles de olvidar, así que mejor usemos una visualización para ilustrar las enormes diferencias entre ellos. Comenzaremos con los primeros 2 atributos, que son la capacidad de almacenamiento y el tiempo de acceso. Para el almacenamiento, representaremos un megabyte de datos como un libro de 400 páginas. Y curiosamente, considerando que cada letra, signo de puntuación y espacio equivale a un carácter ASCII de 8 bits 400 páginas de texto, se acercan mucho a un megabyte, así que es una comparación adecuada. Lo siguiente es el tiempo de acceso, que es el tiempo entre enviar una solicitud de datos o de un libro específico y que ese libro regrese al solicitante. Vamos a representar el tiempo de acceso con la distancia entre los lugares de almacenamiento de datos, donde 20 centímetros equivalen a un nanosegundo. Con estos 2 atributos en mente, comencemos con la CPU, que representaremos como una mesa en una biblioteca. Dentro de la CPU, los datos se almacenan como espacios abiertos para libros y páginas individuales dentro de 3 niveles de memoria caché y registros. La CPU está dividida en 8 núcleos de alto rendimiento y 16 núcleos eficientes, con los registros, la caché L1 y L2 divididos entre cada uno de los núcleos, mientras que la caché L3 es compartida entre todos los núcleos. Todas estas ubicaciones de memoria ocupan aproximadamente el 30% del área del chip real de la CPU, y en total se pueden almacenar 68 megabytes o libros, así como varias páginas para los registros y las cachés L1. El 70% restante de la CPU está ocupado por la lógica funcional de cada núcleo, los controladores de dispositivos y memoria y muchas otras secciones. Para mostrar claramente el tiempo de acceso, vamos a reorganizar la CPU con las unidades de cálculo ALU y las unidades de ejecución en un lado y los registros y cachés distribuidos a lo largo de la mesa. Como pueden ver, los registros están a 1/3 de nanosegundo de distancia de las unidades de cálculo ALU. En contraste, los 36 megabytes compartidos o libros en las cachés L3 están al otro lado de la mesa, a 7.5 nanosegundos de distancia. Pasemos a la DRAM,
que representaremos como tarjetas de biblioteca cortas junto a la mesa. Con dos módulos de DRAM de 16 GB, todas estas tarjetas pueden contener el equivalente a 32.000 libros, lo que es 470 veces la capacidad de la CPU. La desventaja es que mover datos de la CPU a la DRAM toma alrededor de 45 nanosegundos, así que la mayoría de las tarjetas de DRAM están colocadas a 9 metros de distancia de la mesa de la CPU. Lo siguiente es la tarjeta gráfica, que contiene la GPU y los chips de VRAM. La mesa de la GPU puede almacenar aproximadamente 37 megabytes entre sus registros cachés L1 y L2, que juntas ocupan un tercio del chip, mientras que el resto es lógica funcional. Sin embargo, debido a que la GPU tiene alrededor de 10.000 núcleos individuales, la distribución de la memoria es un poco diferente a la de la CPU. Junto a la mesa de la GPU están las fichas bibliotecarias de los chips de VRAM, que almacenan 24 GB y están a 250 nanosegundos de la GPU. Esta distancia adicional se debe al diseño de la VRAM, que prioriza un mayor ancho de banda usando buses más anchos y canalizaciones profundas en lugar del tiempo de acceso de una sola solicitud. Además, se tarda un promedio de 300 nanosegundos en solicitar y enviar datos desde la CPU a la GPU, lo que coloca a ambos dispositivos a 60 metros de distancia. Con la CPU, la GPU y ambos tipos de memoria principal cubiertos, pasemos a los dispositivos de almacenamiento, que son las dos unidades de estado sólido o disco duro y el disco duro. La primera unidad de estado sólido NVMe almacena 2 millones de libros en un conjunto de 2.000 estanterías, y cada estantería contiene 1 gigabyte de datos. La siguiente disco duro SATA almacena 4 millones de libros en 4.000 estanterías, y el disco duro contiene la impresionante cantidad de 8 millones de libros. Aunque estos lugares almacenan miles de veces más datos, cuando consideramos su tiempo de acceso, las disco duro NVMe y SATA están posicionadas a 80 y 120 microsegundos de distancia, lo que es análogo a 16 y 24 kilómetros respectivamente. Y luego, mucho más lejos, está el disco duro, con un tiempo de acceso de 10 milisegundos o a 2.000 kilómetros de distancia. Como puedes ver con esta visualización, hay una compensación enorme entre la capacidad de almacenamiento y el tiempo de acceso entre todas estas ubicaciones. Algo importante que hay que tener en cuenta es que, en un curso universitario de arquitectura de computadoras, las discusiones sobre memoria y almacenamiento normalmente se organizan en una pirámide llamada la jerarquía de memoria, con los registros y la caché en la parte superior, la DRAM en el medio y los discos duro y discos duros debajo de eso, junto con flechas para mostrar las tendencias en los diferentes atributos. Además, hay otra capa en la parte inferior para el Internet y otros dispositivos. Así que vamos a incorporar el Internet y el almacenamiento en la nube en nuestra visualización. Para empezar, el Internet contiene cantidades absurdamente grandes de datos, aproximadamente 500 exabytes. La latencia varía dependiendo de la distancia que los datos de solicitud y respuesta necesitan recorrer. Por lo tanto, obtener datos de una ciudad cercana toma aproximadamente 12 milisegundos. En cambio, enviar y recibir datos al otro lado del mundo toma en promedio un cuarto de segundo, lo cual, curiosamente, es aproximadamente el doble de lo que tardaría la luz en recorrer la misma distancia. Eso es, por supuesto, siempre y cuando no estés usando una tostadora de acceso telefónico como módem. Ahora exploremos y correlacionemos la estructura física dentro de estas ubicaciones de memoria y almacenamiento con cada una de sus características. Comenzaremos con una unidad de estado sólido NVMe de 2 terabytes. Montados en la tarjeta de circuito de la disco duro están un controlador de memoria, DRAM y un par de paquetes de chips de memoria flash 3D NAND donde se almacenan todos los archivos. Así que vamos a abrirla. En el interior encontramos una pila de 8 troqueles de silicio con cables que conectan cada uno a un sustrato en la parte inferior. Un solo chip contiene múltiples planos. Y cuando hacemos zoom en uno de los planos, vemos una enorme matriz de celdas de memoria, 40.000 cadenas de ancho, 60.000 filas de profundidad y apiladas en alrededor de 200 capas de altura. En total, esta matriz de celdas de memoria puede almacenar más de 100 gigabytes de datos en un volumen más pequeño que un grano de arroz y cuesta solo 7 centavos por gigabyte.
Pero ¿cómo almacena físicamente los datos? Bueno, acerquémonos para ver una sola celda de memoria llamada Charge Trap Flash o CTF, que almacena datos atrapando 8 cantidades distintas de carga o electrones que corresponden a 3 bits de datos. Los electrones se mantienen en una trampa de carga rodeada por un dieléctrico aislante, lo que permite que los datos se almacenen durante años sin energía externa. La desventaja es que, debido a la falta de una conexión eléctrica directa, escribir o mover electrones hacia la trampa de carga y leer o medir la carga almacenada requiere aplicar una compleja secuencia de voltajes. Son pasos que toman docenas de microsegundos en completarse, lo que resulta en un tiempo de lectura de alrededor de 80 microsegundos, un tiempo de escritura cercano a 500 microsegundos y un ancho de banda de 5 gigabytes por segundo. Es importante señalar que, incluso si un núcleo de CPU se colocara directamente junto a la matriz de celdas de memoria CTF, el tiempo de acceso seguiría siendo cercano a 80 microsegundos. Por lo tanto, es importante aclarar que en nuestra visualización, la distancia entre los objetos no representa el tiempo que tarda la electricidad en viajar, sino que el tiempo de acceso está determinado por las limitaciones del propio medio de almacenamiento. Y de alguna manera, puedes pensar en esto como el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzar libros en una estantería muy alta. Otra nota es que los discos duros SATA usan un conjunto similar de chips, incluyendo la misma memoria flash 3D NAND, lo que resulta en costos comparables. Sin embargo, tienen tiempos de acceso más largos y un ancho de banda sustancialmente menor debido a las limitaciones del antiguo protocolo de transferencia de datos SATA. Así que toma eso en cuenta cuando construyas o compres tu próxima computadora. Vamos a continuar y explorar el disco duro. Dentro de él encontramos una pila de 4 platos con 8 cabezales de lectura, escritura, controlados por un motor de bobina móvil. La información se almacena a lo largo del plato en 500.000 de círculos concéntricos llamados pistas. Si acercamos la imagen, vemos sectores individuales, cada uno con un preámbulo o zona de sincronización, una dirección, 4 kilobytes de datos, un código de corrección de errores y espacios entre los sectores. Cuando hacemos un acercamiento a nivel nanoscópico, vemos que los datos se escriben usando campos magnéticos enfocados para manipular los dominios magnéticos dentro de un volumen de tamaño nanométrico dentro del plato. Al mismo tiempo, la cabeza de lectura detecta un cambio en los campos magnéticos entre dominios como 1 y la ausencia de cambio como 0. Como resultado, billones de bits pueden caber en el área del plato, lo que da como resultado terabytes de almacenamiento en un solo disco duro. Los discos duros cuestan solo 1 o 2 centavos por gigabyte, porque los platos son simplemente capas de material sobre un disco en lugar de estructuras semiconductoras complejas. Sin embargo, hay costos considerables en las cabezas de lectura y escritura, que deben ser diseñadas para volar solo a unos nanómetros por encima de la superficie giratoria. La principal desventaja de los discos duros es que tienen largos tiempos de acceso y bajo ancho de banda, porque la cabeza de lectura y escritura debe moverse físicamente o buscar la ubicación correcta en el plato mientras gira a 7200 RPM. Aunque esto pueda parecer increíblemente rápido, equivale a una rotación cada 8.3 milisegundos, lo que da como resultado un tiempo de acceso en ese rango. Con el almacenamiento cubierto, hablemos de la memoria principal y de estos módulos de DRAM. Cada uno contiene 8 chips que se conectan directamente al CPU a través de los canales de memoria de la tarjeta madre, y todos son gestionados por el controlador de memoria del CPU. Al abrir uno de estos chips de DRAM, encontramos un conjunto de capas de interconexión y un circuito integrado que contiene 32 bancos cada uno, compuesto por una matriz de aproximadamente 65.000 por 8.000 celdas de memoria. Cuando hacemos zoom, podemos ver celdas de memoria individuales construidas con un transistor y un capacitor. De ahí el nombre 1T, 1C. Un bit se almacena como carga en cada capacitor, y el transistor se utiliza para acceder a esos datos. Para leer o escribir datos, la CPU envía una dirección para un banco y una fila específicos, encendiendo así todos los transistores en esa fila y conectando directamente cada capacitor a un amplificador de sentido. Los amplificadores de sentido miden el voltaje en cada capacitor, y luego un conjunto de 8 amplificadores de sentido se conecta a, ya sea los controladores de lectura o escritura, que transmiten datos hacia y desde la CPU, en total tomando alrededor de 45 nanosegundos. Además, la DRAM tiene un ancho de banda mucho mayor, típicamente alrededor de 48 gigabytes por segundo, lo que permite que el sistema operativo realice cambios de contexto rápidamente entre procesos.
La desventaja es que, debido al tamaño físico del condensador, la matriz 1T1C normalmente se limita a un plano 2D, lo que resulta en una menor densidad de bits y un costo por bit más alto. Además, cada condensador pierde su carga rápidamente, por lo tanto, cada celda de memoria debe ser refrescada con frecuencia, y sin energía, la DRAM perdería todos sus datos en una décima de segundo. Finalmente, pasemos a la estructura de la memoria caché y los registros dentro de la CPU. Ambos están hechos de transistores, lo que resulta en tiempos de acceso increíblemente rápidos y un ancho de banda alto. La memoria caché utiliza 6 transistores por bit ensamblados en una celda SRAM. Aunque 6 transistores pueden parecer pocos, cuando multiplicamos esto por 36 megabytes en la caché L3, obtenemos 1.800 millones de transistores. Al sumar los otros 2 niveles de cachés, junto con el espacio para cada dirección, resulta que aproximadamente un tercio de los 26.000 millones de transistores del CPU están dedicados a la caché. Si consideramos el costo del CPU y extrapolamos la caché a 1 gigabyte de almacenamiento, obtenemos precios absurdamente altos en cuanto a la cantidad de transistores. Por eso, la capacidad de la caché es tan pequeña. En cuanto a los registros, almacenan bits en biestables tipo D, usando alrededor de 16 transistores por bit. Cada registro normalmente tiene un ancho de 64 bits y cada núcleo de procesamiento contiene 32 registros o entradas en un archivo de registros. Hay 2 razones por las que los archivos de registros son bastante pequeños. Primero, los registros están diseñados para que se acceda a ellos en un solo ciclo de reloj o un tercio de nanosegundo, y aumentar el número de entradas requeriría un circuito decodificador más grande y más puertos necesarios para acceder a todos los registros. Este circuito adicional requeriría una velocidad de reloj más lenta, lo que ralentizaría tu computadora. En segundo lugar, 32 registros se direccionan usando 5 bits dentro de las propias instrucciones, y por lo tanto, aumentar el número de registros requeriría instrucciones más largas. En esencia, los registros se encuentran directamente junto a las unidades de ejecución y la unidad aritmética lógica, donde ocurren los cálculos centrales y las operaciones lógicas. Y luego, distribuidos sobre la mesa, están los diferentes niveles y tamaños de caché. Esta visualización es útil porque las unidades de ejecución solo pueden trabajar con los datos que ya están en los registros. Así que si los datos no están ahí, deben obtenerse de la jerarquía de caché, la memoria principal o incluso el almacenamiento, y gradualmente moverse a los registros. Habiendo cubierto el diseño físico de los registros, cachés, DRAM, discos duros y unidades de estado sólido, es importante señalar que los tamaños y tiempos de acceso que usamos son aproximados porque los fabricantes rara vez publican todas sus especificaciones internas. Por ejemplo, nuestro modelo de disco duro con aproximadamente 40 por 60.000 por 200 celdas CTF por plano y 2 planos por chip está pensado para estar dentro de un rango realista, más que como un plano exacto. En la práctica, existen cientos de diseños y arquitecturas diferentes para cada tipo de almacenamiento, y la tecnología está mejorando continuamente. Así que en una década, es probable que estos dispositivos sean muchas veces más grandes y ofrezcan tiempos de acceso mucho más rápidos y mayor ancho de banda. Además, también existen otras tecnologías de memoria como la RAM magnética y la memoria de cambio de fase, además de muchas variantes emergentes para cada nivel de la jerarquía. Pero cubrir esos temas tomaría todo un video aparte de 1 hora. Así que, por ahora, sigamos adelante. El último tema que exploraremos son los sistemas de memoria y almacenamiento de última generación, que se utilizan en los servidores de inteligencia artificial y centros de datos. La inteligencia artificial funciona con aceleradores y procesadores de IA increíblemente avanzados que ejecutan petaflops de cálculos y requieren 2 órdenes de magnitud más de memoria y almacenamiento que una computadora de escritorio típica. Específicamente, dentro de un solo servidor de inteligencia artificial puede haber terabytes de memoria y cientos de terabytes de almacenamiento. Sin embargo, esto plantea la pregunta: si el texto de un párrafo, al convertirse a binario usando ASCII, ocupa solo unos cuantos cientos de bytes, ¿por qué la inteligencia artificial necesita cantidades tan grandes de memoria y almacenamiento? Bueno, esencialmente, la inteligencia artificial necesita construir una comprensión del texto de entrada y lo hace usando aproximadamente entre 2.000 y 8.000 dimensiones o valores por palabra, cada uno de 1 byte de tamaño.
Técnicamente, una inteligencia artificial usa tokens, que a veces pueden ser parte de una palabra, pero para simplificar, diremos una palabra. Una palabra equivale a un token, y cada token utiliza 8000 dimensiones. Estamos planeando muchos más videos que profundizarán en la inteligencia artificial, pero por ahora daremos una explicación a grandes rasgos. Entonces, ¿qué son estas 8000 dimensiones o valores? Bueno, una forma simplificada de pensarlo es que la palabra perro, por ejemplo, es aprendida y entendida por la inteligencia artificial, asignando diferentes valores a un subconjunto de las 8000 dimensiones relacionados con ciertos atributos para incrustar o establecer una comprensión de esa palabra. Por ejemplo, algunas dimensiones se usan para representar atributos de la palabra, como la temperatura y qué tan caliente o fría es la palabra, o el tamaño y qué tan grande o pequeña es la palabra o el token. Como resultado, cada token tiene 8000 dimensiones o valores, cada uno de un byte de tamaño, lo que da como resultado 8 kilobytes de datos. Sin embargo, la inteligencia artificial necesita trabajar con párrafos de texto, lo que genera muchos más datos. Específicamente, la cantidad máxima de tokens que una inteligencia artificial puede manejar se llama ventana de contexto, y para los modelos más avanzados es de alrededor de 100.000 hasta un par de millones de tokens. La ventana de contexto incluye no solo el texto de entrada, sino también conversaciones previas, la respuesta o texto de salida, otros textos de referencia y mucho más. Por lo tanto, una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens, cada uno con 8000 dimensiones, resulta en 8 gigabytes de datos. Para generar una respuesta, la IA debe procesar la ventana de contexto de 1.000.000 de tokens a través de cientos de bloques Transformer. Estos bloques incluyen subcapas de atención, bloques de avance directo o perceptrón multicapa, variaciones de bloques de mezcla de expertos y muchos otros componentes. Componentes. Cada bloque está compuesto por decenas de millones de parámetros aprendidos y, por lo tanto, los modelos de IA de última generación se construyen a partir de cientos de miles de millones de parámetros. Mientras la ventana de contexto pasa por cada uno de estos bloques y miles de millones de parámetros del modelo de IA, todos estos números deben almacenarse en la memoria y ser alimentados continuamente hacia y desde los procesadores de IA, lo que resulta en enormes cantidades de movimiento de datos y la necesidad de que la IA tenga enormes cantidades de memoria. Este video es solo un vistazo de toda la ciencia, ingeniería y detalles técnicos involucrados en las jerarquías de memoria modernas. Y hay una gran cantidad de investigación, desarrollo y muchas carreras enfocadas completamente en el emocionante mundo de los datos. Estamos agradecidos con todos nuestros patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube por apoyar nuestros videos. Si quieres apoyar nuestro trabajo económicamente, puedes encontrar los enlaces en la descripción de abajo. Esto es Branch Education y creamos animaciones en 3D que profundizan en la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro video de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas o haz clic aquí para suscribirte. Gracias por ver hasta el final.